Ahora, en la lección que vamos a estudiar ahora, vamos a mirar el cumplimiento histórico de los 2 cuernos como de cordero. Hemos visto bíblicamente que los 2 cuernos representan 2 reinos en una misma nación. Hemos dicho que esos 2 cuernos representan la separación de iglesia y Estado, 2 reinos, la iglesia y el poder civil. Ahora lo que queremos hacer es ver si los padres constitucionales de los Estados Unidos, es decir, los fundadores de este país, tenían ese concepto de la libertad civil y religiosa y la separación de la iglesia del Estado. Ahora, un poquito de marco histórico primero. Los fundadores de los Estados Unidos, hombres como George Washington, Thomas Jefferson, James Madison, John Adams, entre otros, ellos conocían muy bien 4 cosas. En primer lugar, conocían muy bien la Biblia. No todos creían en lo que decía la Biblia, pero sí leían la Biblia. Y ellos sabían lo que había pasado con Jesús cuando la iglesia judía apeló al poder civil para crucificar a Jesús. Ellos sabían lo que sucedió cuando la iglesia apeló al Estado para crucificar a Jesús. También conocían muy bien la historia de la iglesia primitiva como se relata en el libro de Hechos. Ahí ellos se dieron cuenta que la iglesia apóstata judía continuó apelando al poder civil para castigar a los apóstoles que estaban predicando el evangelio. También conocían muy bien la época colonial en la historia de los Estados Unidos. En realidad, en esa época no había Estados Unidos en la época colonial porque este país era una colonia de Inglaterra. Pero ellos conocían muy bien lo que había pasado en la época colonial, que aquí, en este territorio, había una unión entre la iglesia y el Estado. La gente, si no iba a la iglesia, los castigaban con penalidades civiles, encarcelación. En 3 de las colonias, inclusive había un decreto de muerte contra los rebeldes que insistían en no ir a la iglesia el domingo. La gente devolvía los diezmos al gobierno y el gobierno pagaba a los ministros. Y si un individuo no pertenecía a la iglesia de la colonia, que era la iglesia oficial, no podía ocupar una posición en el gobierno civil. Así era en la época de la colonia. Especialmente los cuáqueros eran aborrecidos por los colonos. Si un cuáquero no se iba al exilio, cuando le decían que se fuera al exilio, lo trataban muy rudamente, lo echaban de la colonia. Si regresaba secretamente, le cortaban una oreja. Si regresaba por segunda vez, le cortaba la segunda oreja. Y si regresaba por tercera vez, lo ejecutaban en la época de la colonia por tener una religión distinta que la religión de la colonia, que era la religión anglicana. Por eso se llamaban puritanos. Así que los documentos que fundaron a los Estados Unidos no aparecieron así de repente. Aparecieron en el contexto de lo que había sucedido durante el juicio de Jesús, durante el periodo de la iglesia primitiva, durante la época colonial y también durante el periodo de los 1260 años. Los fundadores se refieren mucho a lo que hacía la Inquisición durante el periodo de dominio papal. Conocían muy bien lo que sucedió cuando se unía la iglesia con el Estado. Así que los fundadores de los Estados Unidos decidieron establecer una nación basada en principios completamente distintos. Decidieron establecer una nación a donde la iglesia y el poder civil pudieran existir juntos, funcionando separadamente uno del otro. En la Declaración de Independencia, que se ratificó en el año 1776, entre otras cosas decía: todos los hombres son creados iguales y tienen ciertos derechos inalienables, es decir, derechos que garantiza Dios que nadie les puede quitar, entre los cuales están
el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. También ratificaron la Constitución de los Estados Unidos en el año 1787. Y la idea básica de la Constitución es un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, a donde el pueblo se gobierna a sí mismo a través de los representantes que ellos mismos eligen. Y en 1791 se ratificó el otro documento fundador de este país, que se conoce como Bill of Rights en inglés, o la Declaración de Derechos, que son las primeras 10 enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos. Y las enmiendas son parte de la Constitución. Es decir, estos tres documentos, la Declaración de Independencia en 1776, la Constitución en 1787 y el Acta de Derechos en 1791, se ratificaron inmediatamente antes que la bestia recibiese su herida mortal. Interesante, estaba surgiendo este país mientras que el papado estaba llegando al punto donde iba a sufrir su herida mortal. Ahora, aún un examen somero de los escritos de los padres constitucionales claramente revela que los fundadores de los Estados Unidos creían en la legítima existencia de dos reinos en una misma nación, no juntos, sino separados. Según ellos, la iglesia debía usar la espada del Espíritu y el poder civil debía usar la espada del castigo para los que violaran las legítimas leyes civiles. La nueva nación, los Estados Unidos, se estableció sobre dos grandes principios. Los principios se basaban en la idea de dos reinos separados. Ha sido llamado el republicanismo. Algunos han entendido mal lo que dice la hermana White y creen que el Partido Republicano es el que va a imponer la ley dominical, pero cuando la hermana White
habla de un gobierno republicano, no está hablando del partido republicano, está hablando de un estilo de gobierno que es república. Así que ella dice que la nación fue establecida sobre un estilo de gobierno donde los representantes elegidos por el pueblo gobiernan, y el otro principio es protestantismo, que significa que la gente puede adorar a Dios de acuerdo a los dictámenes de su conciencia. Durante los 1260 años, el rey era el que dictaba todo en asuntos civiles. Cuando el rey decía salta, la gente decía cuán alto. En asuntos religiosos, el papa era el que mandaba en asuntos religiosos. Cuando el papa decía